no es que tenías que estar pendiente de que no viniera la policía, sino que directamente me iba a tomar un café con la policía, que estaban cuidando todos los lugares donde nosotros estábamos. En el cultivo industrial ocurre como en todo cultivo industrial, o sea, esto no es solamente una cuestión del cannabis, que estás hablando de miles de individuos, ¿no? Que la relación es otra, hay mucha gente, hay gente trabajando, o sea, primero no es algo que lo puedas hacer una sola persona. Por ahí a veces uno escucha estas cosas y lo ve como algo negativo, ¿no? Decir, el tema de modificar genéticamente una planta, ¿no? ¿Cómo empezaste a cultivar cannabis profesionalmente? Muy buenas, Rovers, bienvenidos un día más a Satiboots 420. En este episodio tenemos la ocasión de poder entrevistar a un cultivador profesional de cannabis que se ha podido dedicar a esta industria trabajando en ello. Ahora bien, sé que esto a vosotros, a muchos de vosotros, al igual que a mí, nos interesa mucho por el hecho de que nos encantaría poder dedicarnos a esto, poder trabajar en el mundo del cannabis y poder algún día estar cultivando plantas y poder estar trabajando en esta profesión. Así que tenemos la suerte hoy de poder entrevistar a Diego Alemán, un cultivador de Argentina que ha podido dedicarse a esto profesionalmente. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Un saludo para todos esos cultivadores. Ahí vamos, a aprender más sobre el cultivo y a ver cómo podemos hacer de esto una profesión. Perfecto. Así que a ver, para quien no te conozca, ¿quién es Diego? ¿Cómo empezó un poco en este mundo del cannabis? ¿Y cómo te ha llevado esto a poder dedicarte a ello? Bien. Bueno, yo creo que un poco la conexión con el mundo del cannabis comenzó como quizá le ocurre a todos, ¿no? Por el gusto y el placer de relacionarnos con esta planta. Este, en un principio la idea era, como todo, poder autoabastecerse, ¿no? Y no depender de caer en un mercado negro y todas estas cosas. Así que ahí empieza como un poquito la curiosidad y la indagación también, porque en esa época, digamos, no había mucha información, vamos a decir así, Ajá. disponible. Más que todo era un poco cosas de lo que uno podía ir aprendiendo de boca en boca. eh, o charlando con amigos, o que de pronto justo te llegaba conseguías que alguien te prestara unas fotocopias que tenían ahí una información, y así fue que comenzó un poco la cosa. Este, básicamente, un amigo que llegó y me trajo dos plantas y me dijo, mira, toma, me están sobrando, ¿quieres tenerlas tú? Y como que me encontré de cara con la situación de tener que cuidarlas, ¿no? Eh, creo que esta historia un poco le ha pasado a mucha gente. Y bueno, lo que sucedió, te diría, que marcó un poco la diferencia, es que me apasionó. Yo creo que básicamente para todo cultivador de cannabis, lo que marca la diferencia, tanto en sus cultivos como en los resultados, ¿no? que podés obtener, inclusive también luego esto de participar dentro de la industria del cannabis, etcétera, tiene que ver mucho con la pasión que uno experimenta con el cultivo de la planta, ¿no? No solamente el hecho de consumirla, de fumarla, más allá de todos los usos que tienen y las virtudes, que podemos hablar de eso luego, pero es la pasión de verla crecer, bueno, encontrar la manera, decir, bueno, esta vez no me salió tan bien, tuve un problema, cómo lo resuelvo, cómo evito ese problema, y de esa manera es como estudiando, leyendo, practicando, experimentando, eh, se puede ir adquiriendo más cantidad de conocimiento. Exacto. El post internet, antes de internet y todo el mundo, supongo que sería Claro. bastante más difícil aprender a cultivar, ver eh, qué le está pasando a mi planta, porque al final, tío, a la planta le pasan muchas cosas, las hojas son amarillas, le Claro, salen puntitos, te rayas la cabeza, ¿sabes? O sea, no sabes qué le está pasando. Entonces, claro, totalmente. te toca aprender. Te toca aprender viéndola, te toca aprender
hostia, me he pasado regando, tío. O sea, eso, si nadie te lo enseña, te puedes comer la cabeza. Claro, claro. Sí, yo creo que cuando te gustan las plantas de por sí, digamos, Ujú. en general, es mucho más fácil llegar a conectar con esta planta, porque uno ya trae un poco ese vínculo con las plantas, ese que te guste ir, tener tu jardín, una huerta, ese tipo de cosas. En mi caso un poco pasó así porque siempre me gustaron las plantas, ¿de acuerdo? Y esta Vale. no es la excepción. Pasa que aquí, bueno, se dieron como otros factores que sumaron a esa pasión y, bueno, me permitieron ir adentrándome cada vez más en ese universo, ¿de acuerdo? Claro, al final también estaremos de acuerdo en que la marihuana, el cannabis, tiene una esencia. Tiene una esencia, tiene una chispa, tiene una energía que yo creo que otras plantas no la tienen. Y es lo que tú dices, verla crecer, experimentar un poco con ella, aprender de ella, porque la planta nos enseña muchísimas cosas. Puede pasar momentos muy duros, Sí, tormentas fuertísimas, todo. La planta resiste. Se le parte el claro. tronco, la planta sigue viva. Y dices, tío, hay que aprender de esta planta, es bestial. Todo Mira, nosotros está muy tenemos bien. una relación muy antigua con la planta, los seres humanos tenemos una relación muy antigua con la planta de cannabis, que incluso te diría data prácticamente desde el principio de la agricultura, ¿de acuerdo? De hecho, tengo un amigo que tiene la teoría de que el cannabis por un lado y ciertos hongos, psilocibes por otro, jugaron un papel extremadamente importante en el desarrollo cognitivo del ser humano, ¿no? Y en lo que nosotros conocemos hoy como sociedad. Sí, sí, sí. Obvio que esto no es algo que lo puedas escribir en un libro quizás, pero si observas un poco la historia y la relación del ser humano con el cannabis, es muy antigua, sus usos son muy variados, tiene mucho que ver con una parte ritualística durante un gran periodo de la historia de la humanidad, y es una planta que de una u otra manera nos genera a nosotros un estado de conciencia donde tenemos la capacidad de llegar a otras conclusiones, a otros discernimientos, ¿no? Donde nuestras redes neuronales trabajan de una manera distinta, sin hablar, obviamente, de todo lo que es el uso medicinal que hoy se entiende de la planta, donde sabemos que colabora en la solución de una cantidad de problemas, ¿no? De esa índole. Pero dentro de lo que es esta relación más ritualística que ha tenido el ser humano con la planta de cannabis, yo creo que es donde realmente trabaja más fuertemente en la persona y que incluso fumadores, de pronto como hoy en día se le llama, viste, que fuma de manera lúdica o que lo hace de forma recreativa, en realidad yo te diría que detrás de esa forma recreativa también existe un cierto contenido ritual, porque la persona, ocurren varias cosas, que luego si querés podemos hablar un poquito de eso, en cuanto a los efectos psicológicos que genera, pero digamos que te permite ver las cosas de otra manera. Acá en Argentina lo dicen, lo refieren de una manera muy graciosa, que es del palo. Cuando una persona fuma, una persona que es del palo, digamos una persona que vos sabés que de alguna manera quizás sea muy distinta a ti, pero al tener eso, ese factor en común y sabes que esa persona, hay algo que podés llegar a hablar, algo interesante con esa persona, nada más por el hecho de saber que esa persona fuma o que es un apasionado del cannabis, ¿viste? Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, sobre todo eso que te comentó tu amigo de los hongos, de la marihuana y tal. Tío, el cannabis, y eso sí que está. No sé qué verificidad tiene, pero el cannabis fue una de las primeras plantas en domesticarlas el hombre. Eso no es casualidad, porque comida no te da. No, claro, O claro, sea, no, no. te da otro tipo de Sí, flores, pero comida y no. tal cual, tal cual. Bueno, y esto no solamente es algo que hace el ser humano, muchos animales en la naturaleza consumen diferentes tipos de plantas o no plantas, pero sustancias que de una u otra manera le generan un estado alterno de conciencia y no es algo exclusivo del ser humano, lo hacen hasta los elefantes, los monos, un montón de animales. Buscan tener estados alternos de conciencia, algunos quizás de manera lúdica,
pero no es algo que solamente nos ocurre a nosotros. En el caso del cannabis, nosotros lo que conocemos hoy como planta de cannabis y toda esa cantidad gigantesca de variedades y de bancos y de combinaciones posibles, ¿no?, de cannabis, en realidad toda esa diversidad es posible hoy en gran medida gracias a la mano del ser humano que se ha dado a mezclar, a combinar y a la capacidad que tiene también la planta de adaptación, ¿de acuerdo? Porque eso es uno de los rasgos que le ha permitido en relativamente poco tiempo, ¿de acuerdo? Si lo vemos de forma evolutiva, relativamente poco tiempo, lograr una multiplicidad enorme, donde tenés plantas que son capaces de resistir climas fríos y que tienen ciertas características fenotípicas y cierta resistencia y cierta formación de terpenos, y etcétera, para ese tipo de clima, y otras de pronto que están en climas totalmente cálidos, que tienen otro desarrollo, que se han adaptado a esa otra forma climática, ¿no? Entonces es una planta que realmente tiene una gran capacidad de adaptación, o sea que si uno le da un poco de cariño, digamos, es muy difícil que no vaya a crecer, ¿de acuerdo? Pero sí tiene sus secretos, vamos a decir así, y bueno, cuando vos esto lo querés llevar a un nivel masivo, ¿no? O sea, o lo que es el cannabis industrial, y ahí ya entran a jugar otros factores que son muy importantes, que tienen que ver con tecnología, con lograr condiciones idóneas para que la planta se desarrolle de la mejor manera, digamos. Exacto. Que a día de hoy pues tenemos muchos tipos de cultivo, tanto sea hidropónico, cosa que hace cosa de 200 años nos volaría la cabeza, y, y se ha ido optimizando mucho el cultivo de esta planta, cada vez cuidándola mejor, cada vez haciéndola más industrial, que por esa parte deja de ser tan con tanto cariño, ¿vale? Una plantación Sí, industrial no tiene tanto cariño como tus tres, cuatro plantitas que puedes tener en tu casa. Eso es así. claro. Siempre te van a salir mejor esas cuatro plantitas a nivel de que tú les estás dando cariño, las estás cuidando con todo y tal, que las otras. Las otras pueden tener más terpenos, pueden estar más buenas y todo lo que quieras. Pero a ti seguramente te gusten más las que tienes en casa. Claro, claro. Claro, porque es otra relación la que tenés. Es una Exacto. relación más personal, digamos, ¿no? En cambio, en el cultivo industrial ocurre como en todo cultivo industrial, ¿no? O sea, esto no es solamente una cuestión del cannabis, que estás hablando de miles de individuos, ¿no? Que la relación es otra, hay mucha gente, hay gente trabajando, o sea, primero no es algo que lo puedas hacer una sola persona, es como que son muchos factores que llevan a que la relación con la planta sea más indirecta, más masificada, y bueno, obviamente que uno no siente quizás el mismo cariño por esa planta en particular, ¿de acuerdo? Cosa que te ocurre cuando vos estás plantando en tu casa o tenés tus tres, cuatro plantitas, lo que sea, y le pones toda la onda, digamos, ¿no? Exacto. Es un vínculo, generas un Exacto, exacto. vínculo ahí. Es Después no querés distinto. matarla. No, tío, literal, yo cuando las corto me da pena, es en plan, ay, ya no las voy a ver ahí, tío. Claro, Llevo 6 meses viéndolas ahí, no las voy a ver más ahí. Me da mucha pena, tío. A ver, claro, claro. con el tema de cultivos y tal, ¿cómo comenzaste a cultivar? Ya nos lo ha comentado, un amigo te dio tus dos plantas y tal, y a partir de ahí empezó Sí. tu pasión. Así que, ¿cuál es tu estilo de cultivo favorito? El que más te gusta. Mi estilo de cultivo favorito, qué difícil la pregunta que me haces. No sé si tengo un estilo de cultivo favorito. Hay muchas cosas que me gustan. Este, yo, por ejemplo, ahora, en este momento, estoy probando con unas plantas que se conoce como poliploides, que es un trabajo a nivel de los cromosomas de la planta. No sé si por ahí has escuchado un poco acerca de esto. Sí, sí, sí. Eh, Que tienen cabezas muy... que salen con muchas cabezas, con muchos cogollos y tal. Que al final es nivel genético y mutaciones genéticas y tal. Sí, sí, los resultados pueden ser muy diversos, ¿de acuerdo? Los Vale. resultados pueden ser muy diversos y como que cuando empiezas a trabajar con esto, nada, tienes que ir haciendo
probando, probando hasta que das con una característica que sea favorable, ¿no? Pero es un universo muy interesante que también permite como abrir otros panoramas en estos momentos. No es algo nuevo tampoco el tema del estudio del poliploidismo, pero sí es relativamente nuevo su aplicación en la planta de cannabis. Claro, supongo que con muchas plantas como las zanahorias y muchísimas plantas que desde que las descubrimos eran completamente distintas a como las conocemos ahora, porque ahora son mucho más Sí, efectivas, son mucho más eficientes. eh, exacto, han ido mutando, han ido haciendo pequeñas mutaciones genéticas y tal. Con el cannabis se ha ido haciendo más o menos con el hecho de cruzarlas. De más potencia, más terpenos, más tal. Pero a nivel de cambiarlas genéticamente, no creo que hayamos conseguido un desarrollo muy, muy avanzado en ese aspecto. claro, si quieres, si me lo permites, pues explico un poquito de qué se trata, porque por ahí a veces uno escucha estas cosas y lo ve como algo negativo, ¿no? Decir, el tema de modificar genéticamente una planta, ¿no? Una planta modificada genéticamente o no modificada genéticamente, ¿de Claro. acuerdo? Lo que mencionabas antes, básicamente es el trabajo de un breeder, o sea, aquel que busca las características más favorables de un individuo y las características más favorables de otro y los cruza para luego de esas semillas que saca hacer una selección, ¿no? Y empezar a buscar las características que él está deseando del padre y de la madre y lograr, bueno, un nuevo espécimen, una cruza que tenga características específicas, ¿no? Eso es un trabajo bueno, es un trabajo que lleva tiempo, mucha dedicación, generaciones de plantas, bien. Esto es otra cosa, lo que estamos hablando. Y en este caso, lo que sucede, y voy a tratar de explicarlo brevemente, la planta de cannabis tiene 20 pares de cromosomas, ¿vale? Es muy parecido a nosotros, ¿ok? Pero bueno, tiene unos cromosomas menos, ¿cierto? Y lo que pasa es que cuando la planta multiplica sus células, digamos, en su crecimiento, en su desarrollo, esa división celular, antes de producirse la división celular, ocurre un fenómeno dentro de la planta donde ella duplica su información genética. Lo primero que hace es que duplica esos cromosomas, esos 20 pares de cromosomas, ¿bien? Ujú. Y cuando los tiene por duplicado, entonces ahí ella se separa y tienes dos células iguales, ¿bien? Vale. Un proceso de mitosis celular. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en este caso con el tema del poliploidismo? Es que si bien permitimos que ocurra esa multiplicación de los cromosomas, pero no dejamos que la célula se divida. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la célula, en vez de tener 20 pares, tiene 20 pares y 20 pares, el doble. Exactamente el doble de los mismos cromosomas, pero duplicados. Vale. Esto se hace a través de un tratamiento químico que se hace con una sustancia que se llama colchicina, que es una sustancia vegetal también. Pero bueno, según la cantidad de tiempo, de exposición que se le da al tejido y la concentración que vos le das de esta sustancia, son una gama de resultados posibles, ¿de acuerdo? El hecho de tener una célula con el doble de carga genética, pues hace que esa célula sea el doble de grande también. Por lo tanto, todos los tejidos de la planta tienden a ser más robustos, etcétera. Pero bueno, pueden haber muchas variantes, muchas modificaciones, ¿viste? He visto plantas, por ejemplo, con las hojas totalmente distintas, parecen hojas de perejil, no de cannabis, ¿de acuerdo? Hostia. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿bien? Esto que te estaba mencionando recién, que ese proceso donde no permites que la célula se divida para que queden las dobles bien, informaciones genéticas dentro de la célula, te da por lugar lo que es una célula tetraploide, que tiene cuatro cadenas, ¿no? Y para que tengas una idea, frutas que todos conocemos, como por ejemplo, no sé, en España, la frutilla, la fresa, Ujú. ¿sí? Sí. Las fresas que nosotros conocemos son octaploides, tienen ocho. Las primeras fresas, primeras frutillas, eran mucho más pequeñas. Eso ocurre con un montón de frutas, un montón de plantas que nosotros consumimos hoy
este tema del poliploidismo no es nuevo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí en el cannabis no ha sido tan explorado, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos algunas personas que estamos como investigando en ese sentido, ¿viste? Y buscando obtener resultados que sean más favorables a lo que nosotros estamos buscando. Tío, qué interesante, ¿verdad? Qué chulo, me parece una barbaridad. O sea, básicamente Sí, estáis creando plantas que no existen. claro. Es muy tocho, muy tocho. Respecto a esto, ¿cuál es la planta más rara que has visto? La planta más rara que he visto, y he visto plantas muy raras, sí, sí, pero básicamente tú te refieres a este tema del poliploidismo Exacto. o en general. No, al poliploidismo. Luego, en general, si quieres, también la dices, pero en esto específico. Claro, bueno, he visto algunas plantas que, como te decía, cambian completamente las características de sus hojas, que vos ves la planta y no parece una planta de cannabis, digamos, hasta que empieza a florar y bueno, te reconoces las flores. También hay plantas que dan unos cogollos que son muy distintos en su formación a lo que nosotros estamos acostumbrados. Algunos hacen como formaciones tipo como espirales, así. No sé si has visto esta secuencia de Fibonacci o como la curva de los Sí, caracoles. sí, sí, sí. Bien, ese tipo de cosas, y que son cosas muy raras, digamos, viste, que no las ves habitualmente en una planta de cannabis. La verdad es que no, ¿eh? Las ves Sí, en... sí. Hay un tipo de coles, que para mí que es lo mismo, porque tienen esa secuencia y es una barbaridad. Te quedas mirando la planta y es que flipas, dices, pero ¿cómo puede la naturaleza Sí, crear esto? Con el claro, cannabis, pues alguna foto sí que he visto de plantas con muchos pelitos, cogollos muy esto. También cultivé una que me pasó eso y no sabía por qué era, básicamente. claro. Pero, tío, o sea, puede salir de todo. Lo que tú dices, si te salen plantas con Sí, hojas de perejil, la joder. planta, la planta puede mutar por diferentes situaciones, ¿sabes? Incluso a veces ocurre que bajo determinadas situaciones de estrés, y esto es muy frecuente, ¿sabes? La planta se vuelve hermafrodita, ¿no? Este tema del hermafroditismo Sí, que a algunas personas, viste, les ha pasado o lo han visto como un problema, ¿no? Y muchas veces ese hermafroditismo está asociado a una situación, bien sea ambiental o lumínica, que genera un estrés en la planta, ¿viste? Claro, este tema del hermafroditismo suele ocurrir porque la planta de alguna manera interpreta que las condiciones no son las mejores para vivir y busca reproducirse rápidamente. También puede ocurrir que cuando tienes un cultivo donde hay muchas hembras y no hay ningún macho, puede pasar que alguna de esas hembras se haga hermafrodita porque es la naturaleza que está buscando seguir adelante, ¿viste? O sea, de una u otra manera va a buscar eh, reproducirse, reproducirse. Y eso claro. es un poco el tema del hermafroditismo, ¿viste? Curioso, tío. Es que una barbaridad. Una barbaridad. Las plantas, la propia naturaleza, al final. Siempre busca sobrevivir, siempre se va a anteponer a todo. Mola mucho. Sí, sí, sí. Vale. Ahora, si tú le das las condiciones ambientales adecuadas, le das las condiciones ambientales adecuadas, y tienes los recaudos necesarios, no debería ocurrir. Normalmente es algo que ocurre principalmente por una situación de algún tipo de estrés, ¿viste? Sí, sí. O sea que si tú tienes una planta sin ningún tipo de modificación genética bien cuidada, es muy difícil que te salga hermafrodita, ¿verdad? Sí, es difícil, a menos que, porque esto es una cuestión que también puede estar marcada ya en la semilla, ¿de acuerdo? O sea, pueden ser semillas que ya desde el vamos tienen una gran tendencia al hermafroditismo. Hay algunas variedades de cannabis que, que tienden al hermafroditismo más que otras, vamos a decir así, ¿de acuerdo? Vale. Y esto lo puedes observar, hay algunas variedades como por ejemplo las tailandesas,
que tienden un poco más al hermafroditismo, variedades salvajes, ¿viste? Que tienden al hermafroditismo, o que tienen alguna presencia de ruderalis, entonces también tienden más al hermafroditismo. El hermafroditismo es un rasgo que, como te digo, se puede presentar por varias situaciones. Pero si vos partís de una semilla, que sabés que es una semilla buena, que compraste una semilla de banco, o que es una semilla que no es una semilla al azar, digamos, ¿viste? Esa Ajá. semilla debería darte una planta correctamente, a menos que tenga una situación de estrés. El peor estrés para la planta es el estrés lumínico, ¿no? Eso es lo que más tiende a afectar o a potenciar una situación de hermafroditismo. Que tienes una luz, una pequeña luz, una pequeña luminosidad que le da a la planta durante el periodo de flora, fuera de las horas, de las 12 horas de luz, ¿viste? Que necesita. Entonces, como que esa contaminación lumínica es muy fácil que lleve a que la planta presente rasgos de hermafroditismo. Aquí hubo un problemita porque se cortó la conexión y tuve que dejar de grabar. Pero seguimos con la entrevista. Estaba muy interesante, lo que me estabas contando. Muy, muy, muy chulo. No lo había escuchado nunca, ¿eh? Dale, bueno, te Vale. cuento, trato de repetirlo nuevamente. Hablábamos un poquito, hasta que pasara este incidente, hablábamos un poquito acerca de cómo el lugar donde uno cultiva va a incidir en diferentes situaciones con respecto a la planta, ¿de acuerdo? Porque en el caso del indoor, cuando hablábamos de cultivar en un indoor, bueno, uno regula las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, la nutrición, etcétera, todo lo que la luz, puedes medir absolutamente todo y tener todo controlado, ¿de acuerdo? Pero cuando Claro. las plantas van a interactuar de alguna manera con el medio, con el ambiente, es decir, van a recibir luz del sol, o van a recibir el impacto de la temperatura ambiental, ¿de acuerdo? O la humedad ambiental. Todo esto pues Ujú. incide y uno lo tiene que cotejar a la hora de llevar un cultivo porque, ¿qué es lo que pasa? Que esto es algo que ocurre con el cultivo industrial de cannabis, que algunas personas piensan, bueno, ha de ser algo así como si yo cultivo 20 plantas, qué sé yo, en la terraza, por ejemplo, o las plantas que sea que permitan cultivar allá, no sé, debe ser lo mismo pero multiplicado, más cantidad de plantas, más cantidad de tierra, más cantidad de podas, más cantidad de todo, y no es así, no es así. Lo que ocurre es que entran a jugar otros factores también, ¿viste? Y eso es algo que uno tiene que cotejar cuando tenés un cultivo muy grande porque fácilmente se te puede dañar por completo, ¿no? Los problemas se multiplican también. Claro. Entonces es súper importante mantener las condiciones óptimas dentro de un cultivo. Cuando se trata, por ejemplo, de un cultivo en exterior o de un cultivo, en este caso que mencionábamos hace un rato, de greenhouse, o sea, dentro de un invernáculo, para Ujú. poder lograr esas condiciones ambientales idóneas, no es lo mismo hacerlo en un lugar, por ejemplo, como te ponías de ejemplo este lugar donde yo estoy, que es San Juan, que el clima es bastante caluroso, pero también es bastante seco, ¿de acuerdo? Que tener que hacer lo mismo en un lugar caluroso, pero húmedo. Y te explico, y ponía de ejemplo este sistema de enfriamiento, que es un sistema de paneles evaporativos de celulosa, que son algo así como un entramado parecido, digamos, a los paneles de las abejas, ¿de acuerdo? Pero de este Vale. material, celulosa, que parecería como una especie de cartón, pero no es cartón, ¿ok? Y esto tiene un sistema de irrigación que los humedece, deja ir bajando agua por los paneles, y del otro lado, ¿no? De los invernáculos hay extractores que sacan el aire y eso genera una succión, digamos, dentro del invernáculo que hace pasar el aire a través de esos paneles que en contacto con el agua ese aire se enfría, ¿de acuerdo? Y vos con los paneles de celulosa puedes enfriar un invernáculo, bien, y al mismo tiempo mantener un nivel de humedad relativa idóneo para la planta. Pero si quieres hacer eso mismo en un lugar donde hace calor, igual que aquí, pero a diferencia de aquí, no es un clima seco, sino un clima Ujú. muy húmedo, entonces la eficiencia de los paneles evaporativos va a disminuir enormemente y probablemente no te sirvan para poder refrigerar un invernáculo con las mismas características, ¿de acuerdo? En un clima donde hay las mismas temperaturas, pero diferentes gradientes de humedad ambiental. Entonces,
son como muchos, son varios factores y bueno, y necesitas aplicar las tecnologías adecuadas para no estar rabiando después, ¿no? Claro, 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 claro. No, muy curioso, tío. Nunca había escuchado sobre esos paneles en forma de panal de abeja y tal. Y, joder, veo la técnica más chula, tío, para poder hacerlo. Eso en España también puede servir mucho, ya que en España hay zonas muy, muy secas también y hace mucho calor. ¿Cómo empezaste a cultivar cannabis profesionalmente? ¿Cómo empezaste a A nivel cultivar industrial, cannabis digamos, profesionalmente? A nivel industrial, exacto. claro. Sí, sí, sí. Viste que en un momento te comentaba esta experiencia con la radio, justamente, Ujú. que estuve varios años haciendo un programa canábico. Bueno, de ahí me empezó a dar la oportunidad, en aquel momento, de asesorar a gente que tenía cultivos, de acuerdo, de escalas medianas, vamos a decir así, ¿ok? Vale. Lo que pasa que esto en una época en la que todavía aquí no era legal, no existía industria, no nada de eso. Bien. Vale. Eso a mí me permitió como un fogueo importante, digamos, a la hora de aprender a manejar una cantidad más grande, ¿no? De plantas, pero bueno, siempre con el factor de esto de el temor de estarlo haciendo, digamos, ¿no? De que no te pilla la policía, ¿eh? Claro, ¿viste? Y también con uno de los temores más grandes en aquella época no era tanto la policía, sino los cogolleros que se metían a robar, ¿viste? Sí, claro, encima destrozaban las plantas, un desastre. Bueno, pero bueno, en esa época, digamos, eso me permitió como entender ya ciertas cuestiones eh, de lo que era manejar un cultivo de una escala mediana, ¿viste? Como te digo. Ujú. Ahora bien, la industria en Argentina no tiene tanto tiempo. A mí me gusta mucho viajar, de hecho he viajado por un par de lugares, he estado también por Colombia, por Venezuela, por Ecuador, un par de países de Latinoamérica, y también allí en Colombia tuve la oportunidad de conocer y de ver algunos cultivos muy importantes, ¿no? También luego de conocer algunas personas que venían cultivando de generaciones, ¿no? O sea, que los padres cultivaban, los abuelos cultivaban, etcétera. Este, y bueno, ahí hay como todo un conocimiento también, ¿vale? Que, bueno, aplica a cultivos, sobre todo cultivos de exterior, ¿no? Cultivos en la montaña y cosas así. Después todo Ajá. lo que es la parte ya más tecnológica, ¿sí? Que es lo que aplica sobre todo hoy. Bueno, ahí ha habido mucha parte autodidacta mía, ¿de acuerdo? De interesarme en aprender, pero no solamente en aprender lo relacionado a la planta, ¿bien? Sino aprender todo lo que de una u otra manera puede llegar a jugar un rol dentro del proceso de cultivar. Estudiar acerca del agua, estudiar acerca de la nutrición, eso es una parte fundamental, entender qué es lo que necesita la planta, por qué lo necesita, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control de plagas es súper importante, también entender por qué, qué cosas ocurren, porque eh, acá los diferentes elementos van de la mano, ¿de acuerdo? O sea, por ponerte un ejemplo, tú puedes alimentar muchísimo una planta, darle un montón de alimento, ¿de acuerdo? Pero si esa planta está en un clima frío o esa planta no tiene la cantidad no está recibiendo la cantidad de fotones que ella está preparada para recibir, entonces por más que tú la alimentes mucho, no te va a dar un gran desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces como que Obvio. el tema de la temperatura, la luz, ¿no? La intensidad lumínica y la nutrición son cosas que tienes que trabajarlas conjuntas, como un acorde, digamos, ¿no? Entonces, si le vas a dar más nutrición, pues el tema de la temperatura lo tienes que tener en cuenta. Esto hablando de tecnologías y hablando de ambientes controlados, ¿de acuerdo? Porque Claro. ahí es donde vamos más con la temática de lo industrial, que es el poder manejar un ambiente controlado con sistemas o con tecnologías que te permitan tener las condiciones óptimas para tener un cultivo a su máximo rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que irlas entendiendo, irlas estudiando. A mí básicamente, como te decía al principio, es un tema que me ha apasionado desde hace muchos años
Y bueno, es como que esa pasión te lleva también a ser curioso y a investigar y a estudiar y a buscar cuáles son las formas más óptimas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, y aquí en donde estoy ahora, en San Juan, es donde tuve la oportunidad, digamos, de trabajar en una empresa directamente, encargándome de desarrollar los cultivos de cannabis de la empresa de manera legal, lo cual para mí Claro. fue en cierta forma un poco como una novedad, ¿viste? Pero una experiencia interesante, porque en este caso ya no es que tenías que estar pendiente de que no viniera la policía, sino que directamente me iba a tomar un café con la policía, que estaban cuidando todos los lugares donde nosotros estábamos, porque, claro, todo esto tenía protección, etcétera, bueno. Y, y básicamente el tema de aprender y de poder practicar, ¿no? Yo creo que un poco también este tema de la industria acá en Argentina está dando la posibilidad a que algunos cultivadores puedan poner en práctica conocimientos que tienen, cosas que han venido desarrollando de manera quizás más reducida por su cuenta a una escala más grande, ¿no? Y bueno, esto también es importante el factor humano, las personas con las que uno se relaciona, ¿no? Porque en este caso, bueno, yo también he tenido la oportunidad de relacionarme con cultivadores grosos, o sea, tipos que han tenido diferentes experiencias dentro y fuera de Argentina, ¿no? Como te decía también, algunas personas de Colombia, de España también, gente bueno, que ha ido teniendo experiencias en el ámbito del cannabis industrial y que me han brindado a mí la oportunidad de aprender una serie de conceptos y una serie de cosas y el manejo de tecnologías que me permitieron poder adentrarme en este universo, digamos, de lo que es el cultivo industrial del cannabis y poder manejar y coordinar y desarrollar un proyecto a esa gran escala, ¿viste? Qué chulo, tío. Pues la verdad que muchas felicidades porque eso no lo logra hacer cualquiera y menos en un país como Argentina, que está empezando ahora y todo rollo. ¿Y qué podrías recomendarle a la gente que nos está escuchando para poder adentrarse en este mundo y poder dedicarse profesionalmente a ello? Para dedicarse profesionalmente, o sea, a ver, a las personas que están interesadas en cultivar o que les interesa el tema de la planta, no se frenen porque le falta esto, porque le falta lo otro, porque le falta aquello. Manden la semilla. Mandá la semilla. Mandá la semilla que va a crecer y a medida que va creciendo vas a tener que ir acomodando las cosas y cuando vengas a ver tienes una planta, ¿de acuerdo? Quizás no sea la mejor planta, quizás no sean las mejores flores, pero va a ser una experiencia que te va a permitir aprender una serie de cosas y si aprendes de esos errores cometidos, pues la segunda vez que lo hagas lo vas a hacer mejor y así sucesivamente. Entonces, esto sería como para aquellas personas que no han cultivado nunca o que están queriendo empezar a cultivar, que no se frenen, que no se detengan, que manden la semilla. ¿De acuerdo? Eso por ese lado, ¿no? Ahora, para la gente que ya cultiva desde hace años, que siente esta pasión, ¿viste? Que ha estado jugando, experimentando, probando esto, lo otro, en una escala pequeña, porque bueno, de pronto las condiciones no le permiten hacerlo ir más allá. Pienso que estudiar, ¿no? Involucrarse con lo que es el conocimiento que hoy es de mucho más fácil acceso, ¿ok? Que años atrás. O sea, realmente si tienes un poco de interés, basta con que empieces a investigar en Internet y vas a conseguir cualquier cantidad de información, ¿de acuerdo? Sobre el tema. No es algo secreto tampoco, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, como que estudiar. Les recomiendo estudiar y motivarse cada vez más con el conocimiento. Eso es fundamental. Y empezar a participar, acercarse, ir a una expo, ir a los eventos donde se generen estos, que confluyan, ¿no? Todas estas personas, quizás también la experiencia que tengas puedes volcarla curricularmente, mismo LinkedIn, que nos hemos conocido, también es una opción, ¿no? Ajá. Pero principalmente prepararse,
¿de acuerdo? O sea, es decir, estudiar lo que te gusta. No importa si en el momento no te estás generando dinero, pero estudiar. Si te gusta, si te apasiona, tanto como para decir, voy a dedicarme a estar en la empresa, en la industria del cannabis industrial, como fuere, bueno, estudia, prepárate. Porque bien sea que vos vayas a hacer tu propia industria, porque puede ser también es el caso, que vos hagas tu pequeño emprendimiento, que vaya creciendo y te dediques a eso, digamos, de manera profesional, ¿no? Pero a una escala no gigantesca, o como puede ser que trabajes para empresas o lo que sea, siempre vas a necesitar estudiar, estudiar, aprender, entender cómo funciona la cosa, ¿viste? Cómo funciona. Y Exacto. la mejor forma también de aplicar ese conocimiento es en tu cultivo, por más que sea un cultivo chiquito. Vos podés tener un cultivo pequeño, pero no es lo mismo que vos riegues ese cultivo teniendo en cuenta el pH del agua y el nivel de electroconductividad que le estás dando, a que lo hagas con el agua tal como viene de la canilla y no o sea, es interiorizarse de qué es lo mejor para la planta y aplicarlo. Exacto. Aprender, aprender y aprender. Hacer más contactos, aprender más con la gente y lo que tú has dicho, ir a ferias, ir a expos, ir a un montón de sitios. Así. Ahora bien, una pregunta de novedad. ¿Cómo crees que puede afectar la victoria de Javier Milei a la legalización en Argentina? Uh. Mira, en realidad estamos todos esperando que eso se dilucide. Es Sí, difícil, ¿eh? estamos todos esperando que eso se dilucide. En un principio pensamos que no va a ser un problema porque un poco lo que está sucediendo es que él está como abriéndole completamente la cancha a las empresas, ¿sí? Y sobre todo a capitales extranjeros. Así que pensamos que como esto es un negocio, digamos, el tema del cannabis industrial es un negocio grande, que está incipiente en la Argentina, pensamos que no lo va, no va a ir en contra de ese negocio, sino que por el contrario quizás haga más fácil incluso los diferentes trámites y cosas que en este momento son complejos, igual como empresa, porque te digo, ¿no? Si una empresa quiere empezar a producir cannabis para exportar o lo que sea, tiene que pasar por una cantidad de pasos, ¿no? Y una cantidad de requisitos que es bastante complejo. Yo conozco mucha gente que está queriendo, que tiene los capitales, que tiene todo, pero que todavía no puede hacer nada porque le faltan todos estos pasos, ¿viste? Así que no sé, la verdad que lo que te diga es mentira, no lo sé, nadie lo sabe todavía en este momento, ha pasado muy poco tiempo, ¿no? De que comenzó, sí, sabemos, o sea, ha mandado un DNU, que es como un decreto, se llama Decreto de Necesidad y Urgencia, donde realmente modifica una cantidad enorme de cosas. Esto en un principio ha generado que de un día para el otro la mayoría de los productos de consumo cotidiano pasen a costar el doble de lo que costaban la semana anterior, ¿de acuerdo? Y el impacto en la gente ha sido fuerte, o sea que está como Claro. todo eso muy revuelto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una situación general que obviamente también hace a lo que es el tema de la industria del cannabis, pero puntualmente en esa dirección pensamos que no va a haber problemas, aunque todavía no tenemos ninguna certidumbre, ¿no? Yo pienso que esto puede ser algo muy bueno para Argentina, para el cambio de las empresas, tanto sean de marihuana como sean de otro tipo de plantas o de lo que sea. Entonces sí, puede ser algo bueno para Argentina a nivel de la legalización de la marihuana. Yo quiero pensar que puede llegar a una buena legalización y pueden llegar a venir no muchas empresas, sino se pueden llegar a crear empresas argentinas con pequeños emprendimientos. Eh, Mira, este proceso del tema de la legalización del cannabis es un proceso que ya Ujú. tiene bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y que Vale. ha ido avanzando gradualmente a su forma, más allá del gobierno que ha estado, ¿de acuerdo? Porque, nada, hay mucha gente que consume cannabis, mucha gente que lo hace incluso de manera medicinal. Nosotros hoy en Argentina tenemos un sistema que es el ReproCam,
que te permite cultivar cultivar de hasta 9 plantas por persona para uso medicinal. Todo esto está avalado por la ley, tienes un carnet que te identifica, con todo está como ya desarrollado de manera de que la gente puede acceder a tener sus plantas para uso medicinal, ¿de acuerdo? Esto avalado por un médico, etcétera, ¿no? Con todos sus respectivos protocolos. Yo no creo que vayan a ir en contra ya de eso. Es mucha la gente que realmente cultiva, es mucha la gente que está consumiendo aceite, ¿viste? O que utiliza el cannabis para tratar diferentes afecciones, dolencias, más allá de toda la gente que cultiva porque le gusta o porque la tiene como incorporado como, nada, vale, el porrito de la noche, que llego, que me relajo, que terminé de trabajar, que me doy unas secas y me quedo tranquilo, ¿entiendes? O sea, no tiene que ser que necesariamente sufres de epilepsia, ¿no? Para poder fumarte un porro. Bueno, es algo que ya forma parte de una cultura y que ya viene desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Mira, yo viví 10 años en la Patagonia, en un lugar que se llama El Bolsón, ¿no? Ahí es donde hacía el programa en la radio. Y bueno, y ahí hay mucha gente que cultiva de hace 40 años y más, ¿entiendes? Entonces es algo que ya existe de hace tiempo y es un proceso que se ha ido viviendo en Argentina poco a poco, hasta llegar a donde estamos hoy. Eh, el tema de la industria es otra cosa, ¿sabes? Porque la industria son los empresarios, básicamente. Sí, hay gente dentro de la industria, ¿cómo no? Gente lo que llamamos acá en Argentina, gente del palo, ¿viste? Gente que cultiva, gente que fuma, gente que ama la planta, pero también hay mucha gente que no fuma, que no le interesa la planta, que le interesa el dinero que puede obtener con ella, ¿de acuerdo? Entonces ese universo es otro universo. Después está el de la gente que tiene una relación directa con la planta, ¿viste? Y yo creo que ambas cosas en realidad van a estar bien porque las personas vienen trabajando en que se, ¿viste? Hacer valer sus derechos y todo lo demás. Lo que pasa es que, bueno, por otro lado, lo que estamos observando hoy un poco es como una pérdida de muchos derechos también en otras áreas, no en esta, pero sí vemos una pérdida enorme de derechos, sobre todo del ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Sí, ventajas para las empresas, algunas empresas, etcétera, pero en general para la persona el trabajador, el estudiante, la gente de a pie, como te digo, muchas malas noticias, digamos, ¿viste? Entonces, no Sí, sé en sí. este caso si va a seguir con una tónica de pérdida de derechos, ¿de acuerdo? Pensamos que no, y queremos pensar que no, pero como te digo, todavía es muy prematuro. Él no ha habido, no se han manifestado en relación a este tema, ni Ujú. negativa ni positivamente, así que todavía no podemos, cualquier cosa que digamos es meramente especulativa. Pero bueno, sí estamos esperando y hay mucha gente que está realmente esperando poder encontrar esa definición de parte del gobierno, ¿no? De Milei, para avanzar o no avanzar con inversiones y con cosas que, viste, no poner el dinero en un saco roto. Obvio, exacto. Vale, ahora bien, ¿cómo ves el tema de que pequeños emprendedores puedan empezar a cultivar su propio cannabis, empezar a venderlo en el mercado y tal? ¿O piensas que eso se lo van a dejar para las grandes empresas, grandes fortunas y todo? ¿Cómo ves este tema? Bien, bueno, mira, te cuento. Eh, existen ya las posibilidades, de hecho yo tengo amigos que lo están haciendo, Ujú. este, pero bueno, también tienes que seguir una serie de pasos y protocolos, ¿de acuerdo? Donde vas adquiriendo como diferentes este, posibilidades, permisos, ¿no? Vamos a decir así. Nosotros acá tenemos Vale. un instituto que es el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, bien, que regula todo lo referente a las semillas de todo tipo, también las de cannabis, ¿no? Entonces, bueno, existen una serie de protocolos que hay que seguir, donde finalmente hoy en día es posible, existe la posibilidad de vender tanto semillas como esquejes, plantines, etcétera,
de cannabis de manera legal. Obvio que no cualquiera plantín, no cualquier semilla, ¿no? Estas semillas, estos plantines, tienen que haber pasado por una serie de procesos donde se certifica la calidad, donde se certifica que, que esa semilla es eso que estás diciendo, que tiene tanto de esto, tanto de lo otro, que está, bueno, todos esos procesos que pasan por una serie de estudios y de cosas que hay que ir haciendo, ¿viste? Y ir subiendo fotos y una cantidad de procesos, vamos a decir así, para finalmente poder obtener esas permisologías y sí es posible. Hoy en día es Vale. posible, hay gente que lo está haciendo, se están vendiendo plantines en grow shops de manera legal, con su sello de identificación del INASE, que es este instituto que te decía, ¿ok? Hay ya varias variedades de cannabis legal, hecho en Argentina, cruzas hechas en Argentina, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya está sucediendo. Hay una cantidad de pequeños emprendedores dentro del mundo del cannabis, esto cabe acotarlo, porque es un universo que ha crecido exponencialmente y no solo, a ver, no solo en cuanto a la planta en sí misma, sino en todo lo que rodea el tema de la planta. O sea, hay pequeños emprendedores haciendo maquinarias para todo lo que es el tema del trimming, ¿no? De las podas de la planta. Hay gente haciendo diferentes tipos de pequeños emprendimientos en todo lo que Ujú. es hace al cultivo de cannabis y a la industria del cannabis también. Entonces yo creo que es importante como entender que todo esto ya está pasando, ya está sucediendo y que sería una tontería ponerle un freno a algo que está en funcionamiento, ¿de acuerdo? Así que no creo que Exacto. vaya a haber problemas y estamos de hecho como ahora viendo el principio del desarrollo de todos estos pequeños emprendimientos, pequeños ya, hay varios no tan pequeños, vamos a decir así, clubes de cannabis, en Argentina hay varios clubes de cannabis, hay asociaciones, ¿no? O sea, hay diferentes figuras, diferentes cosas que están ocurriendo, cultivadores Ujú. que están inscritos como investigadores, cultivadores que están inscritos como cultivadores solidarios, como criadores, como breeders, etcétera. Entonces, todo esto ya está sucediendo, ya hay una legalidad en torno a este tema, muy importante, son pasos que, conquistados, vamos a decir así, pero bueno, resulta que todavía hay gente que está presa por cultivar, ¿de acuerdo? Todavía hay ciertos aspectos de todo esto que caen en ciertos grises legales, ¿de acuerdo? Entonces, como que hay todavía mucho camino por recorrer, muchas cosas por mejorar, pero Ujú. se viene avanzando en esa dirección, digamos. Mucha suerte para todos los emprendedores porque la verdad tienes que tener ganas y tienes que jugártela tu propio dinero y echarle muchas horas de trabajo. Así que me alegro mucho y tienen que esforzarse mucho y pueden lograr cosas muy grandes en esta industria y en muchas otras. Ahora bien, tres últimas preguntas y van a ser muy rápidas estas, ¿vale? ¿Fumas o has fumado con tabaco como se hace típicamente aquí en Europa o te parece una aberración? He fumado, sí, sí, he fumado, he fumado. Este, si me dice por elegir, no, prefiero no mezclarlo con tabaco. Vale. Vale, vale, perfecto. Mejor, mejor. Es otra cosa, Em, ¿cómo van a fumar con tabaco? No, no. aquí está cara. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la fumas sola, puedes distinguir el sabor de otra manera, ¿viste? No sé, ¿viste? Es como más, es como mezclar whisky con Coca-Cola, ¿viste? No. Ya, ya. Mira, no sé si lo sabías, pero ¿tú sabes a cuánto está un gramo de hierba en Holanda? Di un precio, ahí por el aire, lo que se te No, no ocurra. tengo idea. 10 euros. 10 € un gramo de hierba. 10 euros un puto gramo de hierba, tío. Claro. Tan Sí, sí, locos. sí, En sí. España No, no, no en tenía ni España sí idea. que lo puedes comprar. En España está mucho más barata, pero en Holanda, tío, se les va la olla. Dime, dime. Claro, te pregunta, un gramo, pero comprado legalmente, digamos. Sí, sí, en el coffee shop, todo lo que quieras, pero tío, 10 pavos te estás pasando. O sea, encima Claro. ellos la compran de España, ¿vale? Ellos la compran a menos de 1 euro el gramo. Claro, sí, sí. O sea, no vea. Vale, Bien. segunda.
Ajá, ajá. ¿Crees que puede venir una legalización mundial? Sí, totalmente. Con Estados Unidos a la cabeza es posible. Yo pienso también que es algo bastante factible. Sí, hay que ver qué ocurre en el escenario internacional que también está bastante eh, movido, ¿no? Ya. Sí, sé que en Alemania se están empezando a hacer algunos ensayos en esa dirección. Te diría Ujú. que esos ensayos, si funcionan bien, luego van a tener una aplicación directa en toda la Unión Europea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vale, y última pregunta. Bueno, no es una pregunta. Tres plantas favoritas. Variedades. Tres plantas favoritas. Bien, Ajá. la NL5, Northern Light Vale. 5, te diría Ujú. Old, que es old una. school, ¿eh? Claro, sí, sí. Es una de las mejores cosas que he probado, ¿no? Realmente. Después, sí, me llaman mucho la atención todas las Landrace, sobre todo, ¿viste? Hay una planta que Ujú. me parece extraordinaria, que es la PPP, la Power Plant también, que también viene de Sudáfrica, como que esas cosas puras, ¿viste? Esas cosas bien como más salvajes, son interesantes Ujú. para el que le gusta el tema de jugar, ¿no? ¿Viste? De combinar, buscar esto de esta planta, esto de la otra. Siempre ahí vas a encontrar como cosas bien diferentes, bien marcadas. Ahora, qué sé yo, por ejemplo, ahora una planta que me gusta mucho, la Destroyer, también me parece Vale. extraordinaria. También tiene una muy buena combinación de colombianas con mexicanas, con tailandesas, etcétera. Eh, y todo eso, me gustan los sativos, ¿viste? Es como que más que todo, pero eh, hoy en día, bueno, sabes, es como que está toda esta tendencia un poco de las plantas americanas, todas las cookies, todo eso, ¿no? Sí. Es como que se ha puesto muy de moda, pero a mí me sigue gustando lo viejo, digamos, ¿viste? Sí, 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 sí. Pues nada, Diego, ha sido un placer, ¿vale? Cualquier cosa, estamos en contacto y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento con nuestra pequeña comunidad. Así que nos vemos en la Muchas próxima. gracias a Un vos. abrazo. Pues nada, Growers, espero que os haya gustado mucho la entrevista, que esta información os pueda ayudar tanto para encontrar trabajo en el cannabis como para poder formaros, porque hemos aprendido cosas bastante chulas. Y nada, si os gustan este tipo de contenidos y tal, este tipo de entrevistas, dejádmelo saber, puntuad el podcast, sea con un like, 5 estrellitas, como queráis, y nos vemos la próxima. Chao.